Tardes, Dios los bendiga, cuerpo de Cristo, iglesia de Dios. Hoy quiero compartir un mensaje y este mensaje lo he titulado así: señal más contundente del arrebatamiento, dicha por Cristo Jesús. Vámonos por favor a Mateo 24, versículo 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, dice la palabra. Yo quiero que lo concentremos ahí en esa palabra que acabamos de ver. Yo quiero que usted entienda y comprenda qué es lo que el Señor está hablando. Dice la palabra: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoce que está cerca la puerta. Está hablando de la puerta de su venida, está hablando del arrebatamiento, nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos ha colocado como referencia y como eje central esta señal que es el pueblo de Israel. Es algo que lo tenemos como referencia y que todos nosotros lo limitamos allá y vemos que es el reloj profético que de las naciones, el reloj profético de toda la Biblia es Israel. Y entonces por nosotros la tenemos como una señal de referencia o una representación que el Señor sí va a hacer su arrebatamiento. Entonces esa palabra higuera significa así, suque en griego, apar, higuera, que significa palabra prima, higo, significa toda esa palabra. Antes de entrar a profundizar, yo quiero que vamos a la historia. La historia sabemos que fue Adán creado, ¿sí o qué? Luego de Adán que lo crearon, pasaron muchos tiempos, luego se levantó Noé, el Señor levantó a Noé, que fue el diluvio. Luego del diluvio pasaron de a Noé a Abraham, serían 14 generaciones. Entonces quiere decir, Abraham fue el fundador, ¿sí?, de Israel, que Dios lo llamó, le dio los estatutos, los preceptos, su pacto, lo concertó con Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob. Y de Jacob podemos ver así Moisés, Josué, que levantó, y hasta David serían otras 14 generaciones, eso es lo que dice la Biblia. Y de ahí de David a nuestro Señor Jesucristo otras 14 generaciones. Recordemos que hubo 400 años de silencio, que habla la palabra, que habla que el Señor no habló ni por profeta ni por nadie, solamente levantó a Juan el Bautista, que anunció la llegada de nuestro Señor Jesucristo, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que lo presentó. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo nació en medio de los romanos, usted lo sabe, que fue concebido por medio de la Virgen María por el Espíritu Santo. Sí, Dios lo engendró ahí en su propio poder, en su propia soberanía, en su propia voluntad. Y entonces podemos entender y comprender que ahí en ese punto ya nuestro Señor Jesucristo, cuando llegaron los romanos, cuando los romanos tomaron a Israel, ya estaba aquí nuestro Señor Jesucristo ahí. Recordemos que nació en Belén. Y recordemos que el Señor Jesucristo hizo su obra perfecta, que fue que la cruz de Calvario, murió por nosotros y resucitó. Pero antes de resucitar, antes de irse, de morir, también yo quiero que vamos a Mateo 24, dice la palabra: y cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, ¿sí? De mostrarles el templo, todos los edificios que había en Jerusalén. Respondiendo, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, que será derribada. Recordemos que después que nuestro Señor Jesucristo muere, resucita, se va al cielo otra vez, que recordemos que Él dijo que venía por segunda vez en Juan, dice la palabra 14, también lo está estableciendo en Hechos. Recuerda que Él se levanta por el cielo y llegan unos ángeles y consuelan a los discípulos diciendo que este mismo Jesús que habéis visto que fue, así mismo vendrá también. Ahí mismo en Mateo 24, Él también habla la palabra en el versículo 29, está hablando que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Señor vendrá otra vez. Ya esto es después del arrebatamiento, el Señor vendrá. El Señor, recordemos, cuando venga en el arrebatamiento, vendrá en el aire. Entonces, para que entiendan y comprendan la historia, que Jerusalén sería, ¿qué?, como hablamos ahí en Mateo 24, del 1 al 2, está hablando que Jerusalén y esos templos serían destruidos. Sencillamente eso sucedió así durante nuestro Señor Jesucristo. Se fue, ya está en el cielo a la diestra del Padre Todopoderoso. Los discípulos, los apóstoles comenzaron a extender el evangelio por todas partes. Recordemos que el imperio romano tenía dominio de todo este mundo. El Señor Jesucristo le había dado el poder a la bestia, al imperio romano, para que ejerciera, ¿sí?, todo el imperio sobre el gobierno sobre este mundo. Y así fue, y Jerusalén fue destruida. Hubo batalla, ellos se rebelaron contra los romanos y fue destruida. Recordemos que ese general se llamó así, que tomó a Jerusalén, fue el general Tito Espasiano,
sí, que se tomó a Jerusalén. Eso lo podemos encontrar como en la historia por un historiador judío, se llama José Fabio, se llama ese señor. Ahí podemos encontrar todo eso, esa referencia bíblica, perdón, no es bíblicamente, pero es una referencia de historia que lo pueden encontrar en YouTube. Y la iglesia se fue extendiendo, bueno, y podemos ver en el siglo pasado, podemos ver que se levantó una persecución totalmente contra los judíos y recordemos que Hitler atacó a Israel en 1941, exterminando a Israel, proporcionando en 100 días la muerte de 1,47 millones de judíos. En ese tiempo, un 25% de la población. Recordemos que fueron más de 7 millones de judíos que murieron en esa época, en esos tiempos. ¿Y por qué murieron? Vamos ahora a Mateo, por favor, 27. Vamos a recortar esa palabra ahí, que los judíos, ¿por qué ellos fueron proporcionados esa derrota? Eso no fue porque ellos quisieron, sino porque ellos rechazaban a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros podemos ver y deducir según la palabra, por no aceptarlo, y de pronto también un propósito de Dios. Propósito de Dios son grandes. Dice la palabra en Mateo 27, versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Recordemos que por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que rechaza a nuestro Señor Jesucristo y es excluido del reino de los cielos, no era del reino de los cielos, no pertenece a Dios. Todo aquello que no obedezcan a Dios ni conocen a nuestro Señor Jesucristo serán excluidos. Y ellos, pues, podemos ver y entender que rechazaban a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice claramente: y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. En Juan 1, versículo 11. Más el versículo 12 dice también: más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces podemos ver y entender y comprender lo que el Señor ha hecho. Y entonces podemos ver y entender, para que entendamos y comprendamos, que Hitler en 1941 los nazis cometieron barbaridades en Jerusalén, que fue casi destruida. Recordemos que Hitler, que era de Alemania, destruyó al pueblo judío, y el pueblo judío fue esparcido por diferentes pueblos, por diferentes naciones, por diferentes países, diferentes continentes, se regó por toda parte. Quiere decir que quedaron muy pocos judíos allá, y las diferentes naciones vecinas tomaron todo ese territorio de Israel. Ahí podemos ver y comprender, para que vamos entendiendo la historia, para que vamos entendiendo lo que quiero darle a entender y a comprender, porque entonces podemos ver y entender que la higuera en este momento ya estaba desolada, que era Israel, que estaba en angustia, estaba desolada. Quiere decir desolada, que no había hoja, estaba seca la higuera. En ese tiempo, como referencia bíblica, podemos comprender y entender eso, para que vamos entendiendo según la palabra, según lo que estamos hablando aquí en Mateo 24, versículo 32. La higuera estaba desolada porque ya le habían proporcionado una gran matanza a los judíos, la gente, el diablo, porque usted sabe que el diablo incita a la gente, incita a la persona al odio, a la maldad, y el hombre, sí, pues como dice la palabra, que todas las cosas Dios las hizo y las hizo rectamente, pero el hombre busca la perversidad, el hombre se pervierte, los malos pensamientos corrompen al hombre, y las malas decisiones pues lo llevan al fracaso. Y eso es lo que ha pasado y lo que pasó con diferentes personas y con diferentes hombres que se levantaron contra Israel, y fueron destruidos muchas personas de judíos. Y podemos ver y podemos entender que muchos judíos, según la historia, tuvieron que irse de allá de Jerusalén, de Israel. Ese estado quedó casi solo. Como podemos entender y comprender que muchas naciones ahí, como Palestina, tomaron todos esos territorios. En 1948, las Naciones Unidas acordaron con la nación británica de Israel que Palestina tenía casi todo el territorio de Israel. Entonces acordaron ahí en las Naciones Unidas, ¿sí?, que es unas organizaciones y con diferentes países, con diferentes tratados, ¿sí?, de dividir el Estado de Palestina en dos. Un 55% para los judíos y el otro 45% para Palestina, incluyendo el desierto del Negev. Sí, eso fue. Y también otro concepto podemos ver, que a Israel, la capital Jerusalén, la capital de Israel, esa podemos ver y entender que la dejaron como zona internacional, la consideraron como zona internacional. Eso fue lo que acordado en esa resolución ahí. Y podemos entender y comprender que ahí muchas naciones apoyaron, muchas organizaciones apoyaron, votaron a favor del Estado judío, y en 1948 fue que se formó ese Estado.
Muchos judíos se fueron y se presentaban a las Naciones Unidas y pidieron, abogaron y fue que ahí sacaron esa resolución el 15 de mayo de 1948, declarando la independencia de Israel en la capital de Tel Aviv. Recordemos que Tel Aviv hace poquito atrás, antes que Trump había montado el poder, había montado en Estados Unidos, era la capital de Israel, pero ahora la cambió y es la capital ¿de qué? La capital de Israel es Jerusalén. El presidente de ese tiempo de la ONU era el señor David. Entonces podemos ver que muchas naciones, como la nación británica de Inglaterra y la Unión Soviética, Estados Unidos, apoyaron esa resolución y votaron todas las naciones que votaron a favor de Israel. Usted ve que son naciones prósperas, son naciones que son bendecidas a pesar de todo, porque el Señor lo demanda en su palabra, el que bendice a Israel, el que bendice a Jerusalén, será una nación bendecida. Y muchas otras naciones dieron ese reconocimiento a Israel. Y podemos entender y comprender que esta resolución que sacaron no la aceptaban los árabes y por lo tanto se levantó muchas organizaciones paramilitares en la época, en lo cual vino a concentrarse en un conflicto en el Medio Oriente, conocido como la Guerra de la Liberación. Recordemos que fue la Guerra de Liberación porque Israel tenía que defender su territorio, porque estaba el territorio, primeramente que todo estaba ocupado por tropas británicas de Inglaterra, que en ese tiempo estaba gobernando Inglaterra en todo, ¿sí? Era como un imperio ahí que había. Ustedes saben que todo esto del mundo ha sido, sí, ha sido así, ha sido gobernado por imperios que el Señor permite, por naciones poderosas. Por ejemplo, ahora en este actual la está gobernando Estados Unidos, así que hay varias potencias también. Pero antes de las naciones de Inglaterra estaban allá establecidas en toda Jerusalén, ellos abandonaron ese lugar, sacaron su tropa de allá. ¿Y qué pasó? Entraron otras personas, otras naciones, como la nación de ¿qué? De egiptos, iraquíes, libaneses, Siria, transjordanias, palestinos, apoyados por voluntarios libios, saudaces y yemanías, ¿sí? Comenzaron a invadir todo el territorio de Israel, ¿sí? Que le pertenecía el declarado Estado judío. Apenas lo habían declarado ¿qué? Estado. ¿Y qué pasó? Comenzaron todas esas naciones a invadirla, los cuales ahí se proporcionó una guerra, los cuales el Señor ¿qué? Dio esa victoria. Pero yo quiero buscar una cita bíblica que nos pueda sustentar sobre este pasaje, sobre esta historia. ¿Por qué el nacimiento de Israel de repente, de un día para otro? Vamos a la palabra en Isaías 66. Por favor, la palabra del Señor dice así: antes que tuviese parto dio a luz, dice la palabra, antes que le viniese dolores, dio a luz un hijo. Aquí está hablando ¿quién? De que nació nuestro Señor Jesucristo. Esto es claro y todos podemos ver y entender que nuestro Señor Jesucristo tuvo normalmente como nosotros en la barriga de la Virgen María. ¿Tuvo cuánto tiempo? 9 meses normalmente. Y está hablando aquí el versículo 8, por favor. ¿Quién oyó cosas semejantes? Está hablando de una pregunta. ¿Quién oyó cosas semejantes? Yo escuché lo he escuchado ahora porque tengo uso de razonamiento, porque en ese tiempo no había nacido. ¿Quién vio tal cosa? Está hablando el Señor, está preguntando. ¿Quién oyó cosas semejantes y quién vio tal cosa? Está preguntando el Señor. ¿Concibirá la tierra en un día? Dice la palabra. ¿Concibirá la tierra en un día? Está hablando la palabra. Sí, está hablando la palabra. Dice, ¿nacerá una nación de una vez? Dice la palabra. Está hablando. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz un hijo, dice la palabra. Dio a luz sus hijos, perdón. Dio a luz sus hijos. Aquí está hablando de hijos. Está hablando que es un pueblo. Está hablando que es una nación. Y recordemos que en un día fue decretado. Fue una resolución en 1948, el 14 de mayo de 1948 o el 15 de mayo, fue que la nación de Israel fue fundada como Estado en las Naciones Unidas. Y entonces el Señor aquí podemos ver que esta profecía se cumplió. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, está hablando el Señor. El versículo 9, dijo Jehová, yo que hago engendrar, impedir el nacimiento, dice tu Dios. Entonces podemos ver cuánto Dios dice la palabra, cuánto Sión estuvo de parto. Sión es Jerusalén. Sión es ¿quién? Israel. El Señor está hablando de su pueblo escogido.
que cuanto ella tuvo de parto. ¿Y por qué dice que parto? Aquí está hablando, es como en parábola, está hablando el Señor como diciendo, Israel, el pueblo de Israel ha tenido muchos dolores. Recordemos que una mujer cuando van a nacer un niño o una niña, como sea, usted puede ver que tiene muchos dolores. Y los dolores que Israel tuvo fue que hubo mucho exterminio de guerra contra ellos, muchas muertes contra los judíos, muchas persecuciones contra los judíos, los cuales tuvieron que esparcirse por todo el mundo, por todas las naciones, para que no lo matasen, los cuales ellos les tocó después se levantarse el judío piadoso e ir a Naciones Unidas. Y ahí fue que ellos abogaron, hablaron y el Señor le dio la victoria y en 1948, 14 de mayo, ahí nació el Estado de Israel, los cuales los de cuales que podemos ver la historia dice que la nación británica que pasó, que abandonó las tropas, vinieron esos otros grupos y comenzaron a invadir, los cuales a lo que ellos llegaron allá, tuvieron que rearmarse, hubo mucha guerra, mucho conflicto para poder quitar esas naciones que habían ahí, que estaban invadiendo, que querían tomar ese territorio, que no querían que Israel fuera un estado. Yo espero que me entienda y me comprenda eso. Por eso usted ve que en Jerusalén hay una mezquita y ahí donde estaba, dicen las historias que de pronto ahí donde estaba el templo, y por eso que tienen tanto conflicto la nación de Israel, la nación de Palestina, porque ¿qué pasa? La nación de Israel, esa Jerusalén le pertenece, ese lugar ahí le pertenece, y entonces los árabes no quieren soltar ese lugar, porque ha habido ese conflicto de tiempos atrás, como Israel salió huyendo y ahora retomó después, ahora en 1948 todos esos lugares, entonces por eso ellos no tienen templo en este momento, y también por eso es que hay ese conflicto en todas esas naciones que odian tanto a Israel. De todo lo que podemos encontrar en la Biblia, la única profecía que se asemeja es esta en Isaías 66, versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante y quién vio tal cosa? Concedía la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, dice la palabra. Ahí Juan de nació en un día, en un día. Entonces ahí podemos ver que eso se concerta. Y podemos ver que ahí donde florece que la higuera, ahí donde floreció Israel, ahí donde ella ¿qué? Da otra vez a luz Israel. Ahí donde ella dio a luz y ahí donde comienza a contar el pueblo judío, comienza a nosotros a contar como cristianos que la venida del Señor Jesucristo está ya a la puerta, como Él lo está hablando. Pero antes de eso yo quiero también darle otro relato que hubo guerra de 6 días. Se llama un conflicto relámpago que se ocurrió. También muchas naciones vinieron ahí a invadir a Israel. Y esas naciones fueron como Jordania, ¿sí? Siria, esas naciones de Egipto, sí, vinieron a invadir a Israel, los cuales el Señor le dio la victoria. Israel se armó en tres frentes, ¿sí? Su ejército y proporcionándole una gran derrota a todas esas tres naciones. Con su ejército, Dios le dio la victoria. Se levantaron con aviones y el Señor le dio la victoria. Y por eso podemos ver que los mejores pilotos son los de Israel. Entonces yo quiero que entendamos y comprendamos que la higuera, como el Señor está hablando, ya floreció y es Israel. Voy a leerle otra vez pasaje de la higuera aprender. La parábola, cuando ya su rama está tierna y brota la hoja, sabéis que el verano ya está cerca, ya está diciendo que el arrebatamiento está cerca, ya lo que el Señor prometió está cerca. Versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta, que ya está cerca la puerta aquí, que el Señor Jesucristo está en la puerta en este momento, mirando desde el cielo hacia acá la tierra, ya para lanzarse a lo que Padre diga, hágale hijo, vaya a recoger a su pueblo con sus ángeles. Eso es lo que el Señor ya está esperando, Cristo está esperando. De cierto digo, dice la palabra, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso está hablando la palabra. Pero yo quiero hacer un momentico, yo quiero que vamos a primera de Pedro, segunda de Pedro, la carta de Pedro, segunda de Pedro 3, capítulo 3, por favor, el versículo 8 está hablando el Señor, dice ahí, para que podamos llevar algo concreto y tengamos algo que sea sustancial y amplio y complejo, dice la palabra, más. Oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, dice la palabra. ¿Sí?
Eso es la palabra. El Señor no retarda su promesa según alguno la tiene por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces podemos ver, eso está hablando ahí la palabra en el Salmo 90 también, versículo 4, que para el Señor un día es como 1000 años, o 1000 años como un día para Él. Entonces el Señor no retarda su promesa y Él la cumplirá, Él la ejecutará. Varones, y también podemos ver que el Señor recogió su pueblo como el pastor recoge las ovejas. Así lo hizo el Señor, así. Y entonces esa palabra de recogió toda el pueblo de Israel, de las que están en las otras naciones, todo eso fueron allá, se fueron en burros, se fueron en carros, como sea, fueron caminando y llegaron allá a Jerusalén. Y pelearon por su estado, y pelearon por su nación. Entonces podemos ver que todas estas palabras están cumplidas. El Señor sigue hablando ahí en esa palabra. Ya le comenté sobre la generación, que esa generación, lo que el Señor prometió, que esa generación es la que vería el arrebatamiento. ¿Cuántos años es una generación? Usted y yo no lo sabemos. El Señor es que lo sabe. Unos dicen que 90 años, otros dicen que 80, otros dicen que 70. Solamente usted sea vigilante y yo debo ser vigilante. Solamente usted sea una persona que esté como un siervo fiel. Y yo debo estar fiel también, debo estar sin mancha, sin arruga, debo estar vivo y limpio para el Señor, irreprensible, como dice la palabra, guardándolo para el Señor Jesús. Y también el Señor está hablando ahí la palabra, ahí está hablando del versículo 35, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Su palabra del Señor es como el ancla, sus palabras son irremovibles, son infalibles, no tienen posibilidad de fallar, dice la palabra del Señor. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente el Padre que está en los cielos. Él es el que da la orden. Pues el Señor Jesucristo en esta hora está ¿qué? Mirando hacia abajo, está allá en la puerta. Padre, estoy a tu orden. A lo que tú digas que baje, bajaré con mis ángeles. Eso es lo que el Señor está esperando ya. Y también hay otra señal más contundente, más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ya sabemos que los días de Noé, el Señor comienza a dar esos relatos ahí para acá. Ya los días de Noé ya están, como Sodoma y Gomorra ya estamos. Ya los hombres y las mujeres, ya para el hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu, ellos se pueden casar hombre con hombre, pueden tener relaciones con mujer, dos mujeres con mujeres, pueden tener relaciones con árboles. Ya la OEA en el año pasado, o en el 2019, sacó 32 clases de género que el hombre puede tener relaciones con el árbol, con animales, con lo que le da la gana. Sí, esto es obvio nada. Ustedes saben que esos son los días de Noé. Esos son los días que el Señor marcó. Está hablando también de la apostasía. Está hablando del carácter de los hombres. Eso el Señor ya está marcado. Está cambiando, que van a cambiar las leyes. Recordemos que hay leyes ya que la gente puede abortar, puede hacer lo que da la gana. Sí, que pueden los niños lo pueden adoptar, o hombre con hombre, mujer con mujer. Entonces podemos ver que ya este mundo está al revés. Ya el tiempo del Señor está cerca. Solamente usted y yo debemos es guardar que el Señor venga, esperar que el Señor venga. Debemos estar vigilantes y todos los días estar santos. Que Dios bendiga a todo este pueblo, varones y mujeres. El poder del Espíritu Santo esté sobre usted y su familia. Y nunca, no deje, mira aquí que vengo pronto, dice la palabra. Retén lo que tiene, para que nadie robe tu corona, dice tu palabra. Si bien aquí que vengo pronto y me galardón conmigo, dice tu palabra, Señor, para recompensar a cada uno conforme a sus obras, dice tu palabra. Señor, ve aquí que vengo pronto, bienaventurado los que leen este libro y esta profecía y la guarden, dice tu palabra, Señor. Dice la palabra, Señor. He aquí, bienaventurados los que lavan su ropa para tener parte del árbol de la vida y entrar por la puerta celestial. Varón, los cielos son cielos nuevos y tierra nueva que el Señor ya creó para nosotros. Usted está llamado para mejores cosas. Usted está llamado para mejores cosas y que pertenece a la salvación. Dios lo bendiga y lo guarde.